Siempre lo mismo, Vamos. boludo. Ahí está grabando, ¿no? Sí. Sí. ¿Al ácido qué? Al ácido oxaloacético, Rosario. Ahí escrito cualquier cosa. ¿Sí? El AO es ácido oxaloacético para formar el ácido cítrico. De ahí viene el nombre. La combinación del acetil-CoA con el ácido oxaloacético forma el ácido cítrico. ¿Bien? Este ciclo consta de 9 reacciones enzimáticas, que no las vamos a ver, pero tienen que saber que es un ciclo continuo que tiene 9 reacciones enzimáticas. Cada una de esas reacciones tiene lugar a una enzima, que tampoco vamos a ver el nombre de las enzimas porque sinceramente no las sé. ¿Bien? No lean todo esto. Escúchenme, tiene dos funciones, ¿sí? La primera, dos funciones recontra importantes. Una más importante que la otra, no, son las dos importantes. La primera es generar electrones, ¿sí? Para que esos electrones vayan a la cadena respiratoria, que sería el cuarto paso, que todavía no lo vimos, en donde a través de la fosforilación oxidativa se van a regenerar muchos ATP. Los electrones van a la cadena respiratoria para generar, la finalidad es conseguir ATP. ¿Bien? Profe, a través de la, ¿qué era? De la fosfo. De la fosforilación oxidativa. ¿Podés repetir lo que justo se me cortó el audio? Sí, Sol. Una de las funciones principales es generar, no lean esto, después, esto lo unimos después, son disparadores míos, es generar electrones, ¿sí? Para su paso, para que esos electrones vayan a la cadena respiratoria, en donde a través de la fosforilación oxidativa se resinteticen ATP, muchísimos ATP. O sea, genera ATP. Sí. Siempre la finalidad de todos los pasos, Gonza, es generar ATP. La cadena respiratoria es el que mayor pero lejos genera. Fíjense que este genera 2 moléculas. En la cadena respiratoria no lo vimos, pero va a generar 34. Bien. La segunda función principal es degradar este acetilcoenzima a dióxido de carbono y a hidrógenos. Y ahora sí podemos llegar a unir el anteúltimo puntito y el antepenúltimo. Esos hidrógenos, ¿sí? Les pregunto, el más, ¿ven la H mayúscula y el más? Sí. Ese hidrógeno, ¿está oxidado o está reducido? ¿Qué significa? Oxidado. Excelente, no sé quién fue. Manu. Bien, Manu. Ese hidrógeno oxidado que se va liberando van a ser captados por el NAD y el FAD. ¿Qué eran el NAD y el FAD? Para atrás. Coenzimas. Perfecto, no sé quién fue. Dice que se transforman en NAD, que se le agrega el H, para unirse a la cadena de transporte. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los hidrógenos estos sueltos, ¿sí? Se unen al NAD y el FAD para ir todos a la cadena de transporte de electrones. ¿Hasta ahí bien? Yo me quedé en la parte donde dijiste que se degrada acetil-CoA. Se degrada acetil-CoA, entonces arranca esto del hidrógeno oxidado. El acetil-CoA, que es el sustrato, se va a degradar a dióxido de carbono y a hidrógeno. Estoy explicando lo de los hidrógenos. Que lo relacioné con el tercer puntito de abajo hacia arriba. ¿Sí? Y ahora voy, que también se degrada a dióxido de carbono. El anteúltimo dice la producción de dióxido de carbono. ¿Bien? Queda carbono ahí suelto, que lo voy a unir con el oxígeno. Carbono más oxígeno, ¿qué se forma? Dióxido de carbono. Exactamente, dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono
se va a transportar a la sangre lo va a llevar a los pulmones para ser expirado, obviamente. Ustedes expiran dióxido de carbono, ¿sabían? Sí, por Dios. Vuelvo arriba. Dice lípidos, glucosa y proteínas. No solo glucosa o glúcidos o carbohidratos se meten en el ciclo de Krebs, también se meten los lípidos y las proteínas. Que después vamos a ver más adelante a través de qué proceso forman acetilcoenzima A. Pero esos tres macronutrientes forman acetilcoenzima A, que ese acetilcoenzima A se mete en el ciclo de Krebs. La enzima principal o la más importante, que yo solamente les voy a nombrar una como para completar esto, se llama enzima isocitrato, no me acuerdo si tiene sigla, si me acuerdo el nombre completo, isocitrato deshidroquinasa. Un quilombo, ¿no? Prefiero evitarlo. Enzima isocitrato deshidroquinasa. Es la enzima del ciclo de Krebs. ¿Cuál es la enzima del ciclo de Krebs? Es esa. ¿Bien? Lo que está en azul es el resultado final del ciclo de Krebs. Produce 2 moléculas de ATP, produce 4 moléculas de dióxido de carbono, que ese dióxido de carbono, como recién lo explicamos, se va a ir expirado por los pulmones. Produce 6 coenzimas NAD, 6 hidrógenos y 2 FAD. NAD y FAD coenzimas, y más los hidrógenos que se van a ir al cuarto paso, al cuarto proceso. ¿Se entendió? Ponele. Va queriendo. Necesito que esto lo lean, complementen la lectura, amplíen la lectura, porque esto es la forma más resumida que puedo llegar a explicarles a través de una computadora. ¿Sí? Piensen que esto es un ciclo continuo que se produce. ¿En dónde se produce? ¿En qué parte de la célula? Mitocondria. Exactamente, en la mitocondria. Y por último dice entrenamiento. Específicamente el entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Lo que va a ser aumentar el número de mitocondrias y el tamaño de mitocondrias. El entrenamiento de la resistencia aumenta el número y el tamaño de mitocondrias. Esta adaptación yo ya la dije, me acuerdo, tengo poca memoria, pero me acuerdo que se las dije en el sistema oxidativo, ¿se acuerdan? ¿Cómo pasa esto? Porque las enzimas duplican su actividad enzimática, valga la redundancia. Al duplicarse la actividad enzimática con el entrenamiento de la resistencia, aumenta el número y tamaño de mitocondrias. ¿Se entendió? Sí. Bueno, si no escuché un no rotundo, es muy optimista, estamos muy bien. Bueno, estamos como el coronavirus ahí, justito, ¿no? Bueno, vamos. Sí. Cuarto paso, cadena respiratoria. No son, yo porque ya se los mandé, si no hubiese borrado una o dos de estas diapositivas. Hay 3. Las vamos a leer al final, pero antes escúchenme, no lean, escúchenme a mí. Se los voy a intentar contar como si fuese un cuentito. Lo pueden encontrar como cadena respiratoria, como cadena transporte de electrones o como fosforilación oxidativa, el cuarto proceso. ¿Bien? Esperen que admito a una de sus compañeras. ¿Empiezo? Se produjo hidrólisis. Se produjeron. No lean, ¿eh? Después volvemos y empezamos a unir.
hidrógenos tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, como ustedes ya saben. ¿Sí? Esos hidrógenos se combinaron con las coenzimas NAD y FAD para que estas NAD y FAD lleven estos átomos de hidrógeno, estos hidrógenos, hacia la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo? Sí. O- Ok. Los NAD y los FAD llevan los átomos de hidrógeno, ¿se acuerdan que recién nos explicó, alguien dijo que era oxidado y eso? ¿Sí? Hacia la cadena de transporte de electrones, donde se van a dividir en protones y electrones. Los hidrógenos se van a dividir en protones y electrones. ¿En dónde se dividían, profe? En la cadena de transporte de electrones. Ajá. Al final de esta cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, como quieran llamarlo, el hidrógeno oxidado, además de dividirse, se va a combinar con oxígeno. ¿Y qué va a formar? ¿Puedes repetir un segundo? Sí, Agua. bien. Al final de la cadena, ya sea respiratoria, como quieran llamarlo, el hidrógeno oxidado, además de dividirse, este es otro puntito, se va a combinar con oxígeno, que ahí hay realmente oxígeno, en esta parte, ¿sí? Para formar agua, para formar H2O, hidrógeno más oxígeno, más una molécula de oxígeno, H2O es agua. Vuelvo. ¿Para qué sirve el oxígeno? Porque el oxígeno sirve para que los electrones se muevan a través de la cadena respiratoria. Si no hay oxígeno, los electrones se paralizan, no se mueven y no se forma ATP. Más conceptos que quiero que anoten. Profe, ¿cómo que fue lo vayan, último que dijiste? Perdón. del oxígeno. El oxígeno sirve, ¿sí? Está presente el oxígeno. ¿Para qué? ¿Para qué respiramos en este caso? Para que los electrones se muevan a través de la cadena de electrones. Si no se mueven, se paralizan, no se forma ATP. Sí. No lean. Sigan anotando puntitos o sigan escuchando. ¿Qué más? Los electrones que son separados del hidrógeno van a pasar por una serie de reacciones. Esas series de reacciones me van a dar energía. Y esa energía la voy a usar para fosforilizar ADP. ¿Puedes repetir, profe? Sí. Los electrones que los separé de los hidrógenos, ¿se acuerdan que había dicho que separábamos, el hidrógeno se separaba en electrones y protones? Esos electrones van a pasar por una serie de reacciones para dar energía para la fosforilación del ADP. Si yo fosforilizo ADP, ¿en qué lo voy a convertir? ATP. Exactamente. Siempre el objetivo final es generar ATP. Todo este proceso de la fosforilación del ADP en ATP, necesito oxígeno. ¿Sí? Por ende, de acá viene el nombre fosforilación oxidativa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿De dónde viene Sí. el tercer nombre que yo dije? Yo dije que podíamos llamarlo cadena respiratoria, ¿sí? Cadena de transporte de electrones porque los electrones se van transportando y por la fosforilación oxidativa que recién expliqué. ¿Qué pasa con los protones? ¿Se acuerdan que el hidrógeno lo dividíamos en electrones y protones? ¿Alguien sabe? No. Bien, A ver. los protones van a controlar el pH,
se va a generar un gradiente de protones, no importa, pero también se va a combinar con el oxígeno para formar agua. ¿Voy muy rápido o está bien? Y ahora sí, si quieren, vamos a empezar a leer todos juntos, o lea yo obviamente, a ver si hay alguna duda de todo lo que pusimos acá. Serie de transportadores de electrones se produce en la membrana mitocondrial, de la mitocondria, no importa si me dicen lo mismo, que mediante reacciones bioquímicas fabrican ATP. ¿Sí? Los electrones ingresan al ACR, a la cadena respiratoria. Ya lo expliqué. Objetivo, oxidar los NAD y los FAD para la fosforilación del ADP. Oxido los NAD y los FAD, saco el hidrógeno. Esos hidrógenos se van a dividir y fosforilizamos ADP. Todo esto es un proceso aeróbico porque se necesita oxígeno. Tiene dos procesos, transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Y acá lo que me importa, el resultado final. 34 ATP me va a dar este cuarto proceso. Me va a dar 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua. El ATP. Este es el último paso, ¿no? Sí, señor, exactamente. Entonces, sí, este sería el objetivo perfecto. De la respiración celular, sí. Este es el último paso de la respiración celular. Pregunta. Pregunta no. Los 34 ATP, estos los voy a utilizar para la energía. El oxígeno, obviamente, para respirar. Y el agua, ¿qué hago? ¿Qué pasa con esa agua que generé? ¿Quién sabe? Digan esa barbaridad que están pensando que está bien. ¿Se almacena en el cuerpo? Sí, o si no. ¿La utilizás para volver a arrancar todo? ¿Y si no? ¿Se echa como harina o no? ¿Eh? Yo estoy haciendo actividad física. ¿Dónde va la agua esa? Al sudor. ¡École! Qué viejo école, ¿no? Pero bueno. École, Exacto. Bien. Bien. ¿Escucharon la respuesta? Sí. Perfecto. Y pregunta, ¿cuántos ATP me da haber oxidado una molécula de glucosa? Muchos. Y, a ver. Más menos. ¿Cuánto, Margarita? 26. ¿Cuánto? 26. No. ¿26? Dos, ¿no? Dos. No, ¿cómo vos? Sí, en total. En total. Ese catabolismo de la glucosa. ¿Cuánto? ¿Cuántos? No. Si 34. No, y más los otros pasos que no me dio ATP. Como 50, 45. No, 38. Bueno, viste, algo era. ¿Cuánto me daba el ciclo de Krebs? 2. ¿Y cuánto me daba la glucólisis? Otras 2. Otros 2. Y sí. Me quedó re atrás la glucólisis. Bueno, pero eso era importante. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? Sí. A ver qué más dice la otra foto, que no se la saqué por una cuestión de que ustedes lo tienen. La función es más de lo mismo esto, ¿eh? Lo leo en voz alta para ver. La función de la cadena respiratoria es la de reducirse. Es reducción, oxidorreducciones, ¿sí? El aceptor final de los electrones que viaja por la cadena se lo sigue, más de lo mismo. Mayor el oxígeno, nosotros respiramos, se usa para aceptar. Bueno, el puntito ese es lo que les dije para qué servía el oxígeno. Con otras palabras, más o menos, después de que un átomo de oxígeno recibe 2 electrones, este reacciona con 2 hidrógenos y forma H2O. ¿Podemos dar finalizado la respiración celular? Repito, tienen que ampliar esto, ¿sí? Es importante que lean y que se ayuden con otros libros. Repito, es de la forma más básica que se las puedo haber explicado.
¿Bien? Sí, profe, entonces los 4 pasos son la glucólisis, Sí, el ciclo de Krebs, este No. último que vimos. No, te faltó uno Ya sé, me faltó uno en el medio. que yo me hago cargo, que lo podemos unir. ¿Formación de qué? Del ácido. De No, ácido. de la coenzima. Del acetilcoenzima. El Ese. tercer paso, ciclo de Krebs. Cuarto paso, cadena de transporte de electrones. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Cuál era el... ¿Quién formaba el acetilcoenzima A? ¿Qué me daba la glucólisis? Ácido pirúvico. Eso. Bien, Margarita. Bien. Piruvato. O piruvato, sí. Un subproducto del ácido pirúvico, lo mismo, es lo mismo. Bueno, acá dice, cambiamos rotundamente de tema. No cambiamos porque está todo relacionado, pero sí nos vamos un poquito más lejos. Se enojó. Procesos metabólicos de la glucosa. ¿Sí? Hasta ahora vimos la glucólisis, que no hace falta explicarla. Les pregunto, ¿es catabolismo? ¿Es un proceso catabólico o anabólico la glucólisis? Catabólico. Bien. Ahora vamos a ver la gluconeogénesis, que es un proceso anabólico. Esto es el anabolismo de la glucosa. No solo hay catabolismo, sino tenemos que construir. El anabolismo de la glucosa es la gluconeogénesis. Y el último que ahora después se los explico. ¿Qué significa gluconeogénesis? Neo, obviamente significa nuevo. Formación de nueva glucosa. ¿Sí? Formación de nueva glucosa, nuevo azúcar, a partir de otros sustratos que no son los carbohidratos. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Sí. ¿Y qué sustratos son, profe? Aminoácidos, ácido láctico, glicerol. Aminoácidos, ácido láctico y glicerol. ¿Puedo repetir una vez más? Sí, Perdón. síntesis, construcción de la glucosa utilizando otros sustratos. ¿Esos sustratos cuáles son, profe? No son carbohidratos, por eso es formación de nueva glucosa. Los sustratos son lactato, aminoácidos, principalmente la alanina, si yo tengo que especificar. ¿Y qué aminoácido es, profe? Mayormente es alanina, hay muchos aminoácidos, todavía no vimos proteínas. Y glicerol, un tipo de lípido. No se enrosquen, después vemos qué es el glicerol, qué es la alanina. ¿Bien? Después dice, el siguiente puntito dice hígado y riñón. En el 90% se va a producir la gluconeogénesis en el hígado, un 10% en el riñón. Ese es el porcentaje. El hígado es el órgano principal en mantener la glucosa en sangre, la glucemia. El hígado es el órgano principal en mantener la glucosa en sangre. Yo estoy haciendo glucosa, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué tengo que formar glucosa? Porque, sí, la gluconeogénesis se va a activar cuando el almacenamiento de glucógeno se está por agotar. Llévenlo a la actividad, a la actividad física. Se activa cuando el sistema Cuando el glucógeno. Cuando el almacenamiento de glucógeno, ¿sí?, se está por agotar. ¿Dónde se almacenaba el glucógeno? En el hígado, ¿no? Sí, y en los músculos esqueléticos también. ¿Bien? Profe, perdón, otra vez, ¿se activa? La gluconeogénesis se empieza a activar cuando el almacenamiento de glucógeno se empieza a agotar. El brazo.
¿Sí? Sí. Este es un proceso inverso a la glucólisis. Es el antagonista de la glucólisis. La glucólisis rompe, este crea. ¿Bien? Todavía no me preguntaron qué enzima. Sé que están desesperados por saber la enzima principal de la gluconeogénesis. Se llama glucosa 1.6 fosfatasa. Ahora sí respiren, chicos, ya saben cuál es la enzima. Es el contrario de la glucólisis. Crea. Glucosa 1.6 fosfatasa. ¿Cómo estoy hoy? Se me lengua la traba. No, profe, perdón. Uy. Bánquenme. Ay. Es viernes, por eso. Sí. Quiero que lo repita, profe, pero no quiero hacerlo trabar. No sé. Glucosa 1.6 fosfatasa. Ahí Ahí va. está. Es muy difícil hablarle a una computadora, chicos. Y más con ese tipo de palabras. Sí, bueno, pero esto... ¿qué más? Cuando hay hambre, me acordé de otro conceptito, cuando hay hambre y cuando estamos en ayuna, la gluconeogénesis mantiene la glucosa en sangre. ¿Sí? Tenemos mucho hambre, estamos desesperados. O estamos entrenando en ayuna, que ahora está de moda el entrenamiento en ayuna. No sé si alguien escuchó. La gluconeogénesis, este anabolismo de la glucosa, mantiene la glucemia en sangre. Y glucemia, acuérdense que es el azúcar en sangre. ¿Quedó claro? Sí. Podemos pasar a otra forma, a otro proceso metabólico de la glucosa. ¿Les quedó claro que este proceso es anabólico y voy a formar glucosa a través de otro sustrato que no son carbohidratos? Bien, seguimos. Sí, sí. Esta se llama glucogenólisis, que ya algo vimos, me parece, si no me equivoco. Pregunto, si es lisis, ¿es catabolismo o anabolismo? ¿Qué significaba? Catabolismo. Anabolismo. Bien. Anabolismo. No, catabolismo. Lisis Catabolismo. Sí, es sí. ruptura. Claro. ¿Sí? Dice, liberación de la glucosa es el desdoblamiento del glucógeno en subunidades de glucosa. Y después dice hígado. ¿Sí? Yo estoy haciendo actividad física. Por ende necesito ATP. ¿Sí? Se me gastó la glucosa. Los hepatocitos. ¿Sí? ¿Qué son los hepatocitos? Era Hígado, algo así. la coenzima de los... No me acuerdo. Algo del hígado, pero no me acuerdo qué. Las células hepáticas, las células del hígado. ¿Sí? Van a desdoblar el glucógeno. Van a desdoblar el glucógeno, lo van a romper, lo van a degradar, como quieran llamarlo, para formar moléculas de glucosa. Esas moléculas de glucosa van a transportarse en sangre y van a ir al músculo que necesita glucosa. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hablado cuando tocamos el glucógeno, ¿se acuerdan? No. Bueno, por eso. Está buenísimo que repasen las clases, me encanta. Estamos en Bien. cuarentena, Uzi. Por favor. Dice hígado. ¿Por qué será? Porque obviamente se produce en este órgano, ¿sí? Acuérdense que el glucógeno se guardaba en forma de glucógeno hepático. Proceso catabólico. Ya vimos glucólisis, que no lo explicamos porque lo habíamos explicado otra vez. Y este son procesos catabólicos. Y ahora me queda el último, que es anabólico. ¿Voy muy rápido o está muy bien? Bueno,
No importa. Vamos. Último, glucogénesis. Sí, yo tengo que decir, génesis es principio, ¿sí? No sé si alguien alguna vez escuchó la palabra génesis. Bueno. Dice acumulación de glucógeno, hígado y músculos, insulina. Bueno, el entrenamiento físico aumenta la capacidad muscular de almacenamiento y es un mecanismo homeostático. Voy a explicar todo esto. Nos quedan 4 minutos. Si la glucosa no se necesita, este es un proceso anabólico, no sé si lo dije. Si la glucosa no se necesita en forma de ATP, si yo ingerí glucosa, ¿sí? Pero no la necesito transformar en energía, se va a acumular en forma de glucógeno. ¿Sí? Se combinan muchas moléculas de glucosa y se forma glucógeno. ¿Dónde se va a almacenar ese glucógeno? Otra vez, en el hígado y en los músculos esqueléticos. Perdón. ¿Qué hormona va a ayudar a todo esto? La insulina. ¿Quién segrega la insulina? Páncreas. Bien, Margarita. ¿Qué otra hormona segrega el páncreas, Margarita? No quiero tirar cualquier cosa. No importa. Glucagón. Bien, no sé quién fue. Santiago. Bien, Santi. Continuamos. Cuarto puntito. ¿Sí? Dice, el entrenamiento físico aumenta la capacidad muscular de almacenamiento. Sí, específicamente el entrenamiento de la resistencia. ¿Sí? A partir de los... Esto es otra adaptación que les dije del sistema oxidativo que estaba en la diapositiva que había agregado. A partir de los primeros meses de entrenamiento, ¿sí? Voy a reservar más, voy a tener un mayor reservorio de glucógeno tanto en el hígado como en los músculos. Está comprobado científicamente. ¿Sí? Y dice mecanismo homeostático. ¿Bien? ¿Por qué es un mecanismo homeostático? Porque yo comí, ¿sí? Comí carbohidratos. ¿Bien? No puedo pasar el punto medio de la glucosa. ¿Bien? ¿Hasta cuándo voy a aumentar la glucosa en sangre? Llega un punto que no puedo aumentarla más. Por eso, ¿sí? Esa acumulación de glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno. Eso es un mecanismo homeostático. Me va a mantener la glucemia en sangre. ¿Se entendió? Sí, más o menos. ¿Vamos de vuelta? Entonces, como que, a ver, si entendí bien, trabaja de forma... No, cualquier cosa. Dale, Gonza, dale, sin miedo. No, pero lo relacioné con otro de estos, pero porque, nada, con el glucógeno, pero al final estaba en todos el glucógeno. Gonza, de vuelta porque no dijiste nada. Decime, ¿qué entendiste? No, Bueno. que lo entendí. Bueno. Pero no sé cómo explicártelo. ¿Alguien no lo entendió? ¿Por qué es un mecanismo homeostático? Yo no entendí. Y a ver, Manu, ¿por qué será? Estoy comiendo carbohidratos. ¿Sí? Esos carbohidratos se van a formar glucosa. Bien. Bien. Pero ¿hasta cuándo?